Hola, ¿cómo les va? Bueno, como les había prometido, vamos a comenzar con estas clases cortas de 10 minutos aproximadamente para que empecemos a tener todo el material de RCP, DEA y socorro médico, o sea, los primeros socorros que damos. Así que vamos a comenzar. Voy a llegar 10 minutos y tengo que terminar. ¿Sí? Por favor, lo único que les pido de corazón que lo escuchen porque es interesante. Acuérdense que esto es totalmente gratuito, es para todo el mundo y todo el que tenga las dudas me manda por comentarios y automáticamente los sacamos automáticamente lo que necesitan. Los primeros socorros son una responsabilidad de todos los miembros de una sociedad. Eso ya lo tenemos más que claro, el tema de una sociedad, ¿sí? Responsable, sobre todo, es ayudar desinteresadamente al prójimo, y los actores de una comunidad deberían tener una actitud emprendedora en las prácticas preventivas, las prácticas que uno debe realizar en las situaciones de emergencia. Al mismo tiempo que desarrollar las competencias para hacer frente a ellas, porque si no, no vamos a tener nada. Me impresiona porque atrás tengo el dinosaurio de mi hijo que ayer le puso cinta porque está lesionado, según él. Así que, bueno, se lo digo. Urgencia y emergencia son dos cosas totalmente diferentes, ya lo hablamos el otro día. Tanto las urgencias como las emergencias son situaciones que siempre van a requerir dependencia sanitaria. Se presentan en forma repentina, puede poner en riesgo la función de un órgano o la vida de una persona. ¿Sí? Las emergencias, la vida de la víctima está en un corto peligro inmediato de vida, ¿sí? Y el sistema de emergencia médica se debe activar lo más rápido posible. En una urgencia, la vida de la víctima no corre tanto peligro inmediato, pero puede transformarse en una emergencia, ¿sí? Y ahí estamos en el problema que hay que llamar lo más rápido posible el servicio de emergencia. Hay más tiempo siempre para actuar en la urgencia porque el peligro no es tan inminente. ¿Qué son los primeros socorros de una persona? Son los cuidados inmediatos que se brindan a una persona inmediatamente herida o enferma súbitamente. ¿Sí? Ante una situación de emergencia, los primeros socorros apuntan siempre a reducir el mínimo de impacto del acontecimiento sobre el estado de salud del paciente. En ningún caso reemplaza la atención médica si es necesaria. Los primeros socorros bien aplicados hacen la diferencia entre una recuperación rápida y una internación prolongada, como en el caso de una herida maltratada que uno puede tener, aunque podría ser la recuperación rápida si se infectara o requeriría una internación prolongada. O entre una discapacidad temporal o una permanente, como lo que se podría generar si se incitara a una víctima como una lesión de la columna que se mueve, ¿sí? Y así dañaríamos aún más a la persona en su médula espinal. Pero en los casos más graves, los primeros socorros podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Saber reanimar a alguien que no respira, saber detener una hemorragia profusa, o sea, abundante, ¿sí? Saber identificar los indicios de una enfermedad cardiovascular. Son ejemplos de esto. Aprendiendo los primeros socorros, nosotros y ustedes, ¿sí? Hacemos la diferencia automáticamente. ¿Sí? Los primeros socorros no implican hacer algo por los otros, sino que incluyen los cuidados que una persona se puede aplicar a sí misma y solucionar algo. Para nosotros es una felicidad llegar y que se esté haciendo algo sobre la víctima para poder empezar a realizar lo nuestro, y con ayuda quizás de esa persona. Quizás no la sacamos de acción ni nada por el estilo, no corremos a nadie, porque va a servir en solucionar el problema. La regla número 1 en los primeros socorros es no causar daño, y la regla número 2 siempre es evitar que el daño existente, por supuesto, se agrave. Estas reglas son importantes porque muchas veces en el primer socorro se podría provocar una lesión nueva o agravar una ya existente, ¿sí? Al realizar acciones inapropiadas.
La regla número 1, acuérdense que los socorros es no causar daño, y la número 2 es evitar que ese daño existente se nos agrave. ¿Qué son los lugares urbanos? ¿Sí? Los lugares urbanos son cualquier punto geográfico ubicado a menos de un centro asistencial de 1 hora, ¿sí? Ya sea un centro de atención definitivo o un hospital. La importancia de aprender, ¿sí?, sobre los socorros en lugares urbanos radica que allí es más probable que una persona se vea envuelta en situaciones donde debe aplicarlos para otras personas, incluso para ellos mismos. Para nosotros es importantísimo la importancia de aprender primero los socorros, ¿sí?, para después llegar a RCP, ¿sí? Acá vamos a llegar a RCP, quizás tardemos un poco más que en otros lugares que estén dando, pero yo quiero que ustedes aprendan, lleguen y hagan las cosas que nos corresponden a todos. La importancia de esto es aprender primero los socorros que radica en muchas personas que se verán alguna vez en situaciones en las que necesitarán utilizarlos, ya sea para otros o incluso para sí mismos. Esto se debe a que la mayoría de los accidentes, lesiones o enfermedades súbitas ocurren en lugares donde inicialmente la asistencia médica no está presente. Uno de los conceptos importantes que debemos tener debería ser aprender como socorrista, la gente, ¿sí?, aprender el denominado factor tiempo en los primeros socorros. Es importantísimo, ¿sí?, ya que deberá diferenciar cuáles son las lesiones y enfermedades que pueden esperar a la urgencia local, o sea, al servicio de emergencia, o en su defecto cuando necesitan una intervención inmediata, ¿sí? Lo importante de nosotros, yo cada vez que leo y trato de llevárselos a ustedes, es generalmente la demora de la utilización de estos primeros socorros no implica un peligro inminente, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien deja de respirar, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y nosotros tenemos que saber actuar. Lo rápido que voy, espero que les sirva a todo el mundo y les pido disculpas, pero son 10 minutos nada más. Y cuando esto le va a venir bien cuando vemos las clases, si ustedes lo escuchan, van a ver que nos vamos a ir agilizando. El factor tiempo, situaciones como un atragantamiento, o una obstrucción de la vía aérea, ¿sí?, o una electrocución, o un paro cardiorrespiratorio, o una hemorragia grave, ponen en peligro enseguida la vida de la persona. Entonces, a un corto plazo, lo que tenemos que hacer es que pueda aumentar al máximo las posibilidades de que la persona sobreviva si se actúa con rapidez y comience con el manejo básico de la emergencia. Lo primero es iniciar la cadena de atención de víctima, que ya se los voy a repetir después nuevamente. Es indispensable esta secuencia de acciones no se rompa en ninguno de sus eslabones, ya que si se rompe, de ser así, de poco serviría la llegada de la ambulancia. Así que tenemos que tratar de que esa cadena se mantenga. Los primeros socorros que tenemos, y hay leyes, por supuesto, hay algunas personas que no quieren involucrarse en situaciones de emergencia por miedo a ser demandadas. Sin embargo, en realidad esto ocurre pocas veces cuando los primeros dan los primeros socorros, ¿sí? Es importante que se averigüe cuáles son las leyes de cada uno, de cada locales, ¿sí?, y saber la ley del buen samaritano. Les voy a contar esto y acá termino los primeros 10 minutos, que la ley del buen samaritano se empleó en el caso, sé el nombre y toda la historia, de un chico que fue producto de una paliza total, falleció, ¿sí? Y una chica comenzó a hacer RSP. ¿Qué pasó? Quedó en el medio de todo esto y la quisieron culpar como tanto a la chica. ¿Qué pasa? Se empleó la ley del buen samaritano y esta señorita, por suerte, ¿sí?, no tuvo ninguna implicancia. Ella solo quiso ayudar. Esta es la primera parte de 2 o 3 partes que le voy a ir dando este fin de semana que nos quedan para que lleguemos a RCP.